Para entender un poco más de qué se trata esto, sobre todo el tema ficha limpia, ¿no? Le pedimos a Mercedes Condese, que es asesora letrada del HCD, que nos venga a explicar, ¿no? Un poquito qué es la fecha limpia, de qué se trata. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, bien. Gracias a ustedes por invitarme. Y aclaro que, bueno, que como bien lo dijiste, es una invitación donde, por supuesto, tengo una posición política tomada, pero más allá de eso es una charla más que nada, una explicación técnica, más jurídica, así que bueno, no me critiquen más que nada los míos, que a veces dicen, Mercedes, vos hablas muy en términos jurídicos o explicás todo desde un lado muy legal, pero bueno, la idea o lo que ustedes me propusieron hoy es que hablar un poco desde más lo técnico, más de lo jurídico. Voy a tratar de ser bastante clara o tratar de ser clara para que cualquiera lo entienda. Bien, a grandes rasgos, ¿qué es lo que propone la ficha limpia? La ficha limpia es un proyecto que nació en el año 2016, hace 9 años que se está gestando este proyecto. 2016 fue el primer proyecto que se presentó, que lo que viene a proponer es que una persona que está condenada por corrupción no pueda ejercer un cargo público, o sea, no pueda ser candidato a ser candidato no puede ser candidato, o sea, fue condenado por un delito de corrupción, no puede ser candidato. Eso es lo que proponía el proyecto original del año 2016. Durante estos 9 años se propusieron distintos proyectos, distintos partidos políticos, y la realidad es que ahora actualmente se está debatiendo un proyecto que presentó el Poder Ejecutivo que viene a subsumir todos estos proyectos que se fueron tratando durante estos 9 años, que tiene 2 características o que incorpora 2 cosas nuevas. No solamente viene a proponer que no puedan ejercer o que no puedan proponerse como candidatos a un cargo electivo personas que son condenadas por delitos de corrupción, sino que no puedan ejercer un cargo público. O sea, que no puedan ser ministros, que no puedan ser secretarios, subsecretarios. O sea, eso es lo nuevo que trae este proyecto que encabeza o que trae el Poder Ejecutivo Nacional. Y otra de las cosas o de las particularidades que trae este proyecto del Poder Ejecutivo es que además la condena no tiene que haber recaído en un año electoral. Esas son las 2 características de este nuevo proyecto. ¿Cómo es eso? Claro, por ejemplo, si una persona es condenada en el año 2025, esa persona puede candidatearse. ¿Por qué? Porque lo que trata de evitar con este requisito es que los jueces no sean extorsionados en épocas electorales para que una persona no pueda ser vedada o no pueda ser restringida en su derecho a ser candidata. Es para que no se especule con esta cuestión de que una persona no se pueda ser proscripta a último momento a que sea candidata. Entonces, la persona que tenga una sentencia en segunda instancia no puede ser candidata y además no puede ejercer un cargo público. Eso es de lo que se trata en la ficha única. Perdón, la fecha limpia. Y este proyecto que se está debatiendo, que acaba de tener un dictamen favorable en la Cámara de Diputados, en la Comisión, en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, ahora ya puede tratarse en el recinto. De eso es de lo que se trata. Ya tuvo sanción. Sí, tuvo dictamen favorable. Ya está en condiciones de que baje y se ha tratado en el recinto. Tiene tratamiento parlamentario. Claro, tiene un dictamen por mayoría, fue rubricado por 30 legisladores, en su mayoría son los diputados del PRO, después diputados de la coalición cívica, algunos sectores del radicalismo, y después tiene un dictamen de minoría, que son generalmente los diputados de la izquierda y del Frente para la Victoria. Creo que el dictamen de mayoría contó con 30 rúbricas, con 30 votos, y el dictamen de minoría creo que tiene 26 votos. Habla solamente de condena. Habla de la condena en segunda instancia. En segunda instancia. En segunda instancia. Porque hay que recordar, Mauricio Macri asumió como presidente procesado en 3 causas.
Cristina Fernández asumió como vicepresidenta procesada en 2 causas. Los procesos no te invalidan a ser candidato ni a asumir. No, acá lo que requiere es que haya sentencia, que haya tenido sentencia en la primera y que esa sentencia haya sido haya sido ratificada en una segunda instancia. ¿Qué es el caso de Cristina Fernández ahora? Es el caso, en este caso particular, es en el de Cristina Fernández de Kirchner. Habrá otro. Esto lo que se está intentando es que sea en el orden nacional. Ahora, ¿hay algún antecedente en nuestro país? Sí, ya hay como 8 o 9 provincias que lo vienen implementando. Mendoza, ¿no? Por ejemplo, Chubut, que fue la primera provincia, Mendoza, Salta, Entre Ríos, Santa Fe, San Juan, Córdoba, Río Negro. Y bueno, también hay gobernadores que ya lo han mandado a sus propias legislaturas, como por ejemplo Entre Ríos, Neuquén, el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Macri, dijo que lo iba a mandar a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, es un proyecto que en realidad viene siempre desde abajo hacia arriba. ¿Y por qué digo que viene desde abajo hacia arriba? Porque yo cuando comencé a hablar dije que es un proyecto que tiene 9 años de gestación, porque el primero que se presentó fue en el año 2016. Pero en realidad se viene debatiendo no solamente en el ámbito parlamentario, sino que también lo viene debatiendo la gente. Hay organizaciones, colectivos, como se les suele decir, que lo vienen pregonando desde hace muchísimo tiempo, que se llaman organizaciones de ficha limpia, que vienen sosteniendo la necesidad de este tipo de proyectos. Y las provincias son las que primero las han impulsado. Es más, en la provincia de Salta ya hay un pronunciamiento de la Corte Suprema que lo ha declarado constitucional. O sea, que viene desde las provincias ahora a la nación. O sea, viene desde abajo hacia arriba. Quien escucha el proyecto enseguida dice, me parece correcto que si vas a ser una persona que va a dirigir una nación, que vas a estar firmando o entregando partidas de dinero y demás, no tengas casos de corrupción. Es como, a ver, si acá en este noticiero decimos necesitamos un tesorero, no vamos a buscar a alguien que tiene ya antecedentes de que robó plata de una tesorería. Lo digo así. ¿Por qué hay tanto debate o más allá de los intereses políticos? ¿Cuáles son los argumentos que están que dicen, no, bueno, esto no se puede utilizar porque la ley se interpone en leyes? El 5 de febrero, hace poquitos días, salió este dictamen por mayoría y salió un dictamen por minoría. El dictamen del plenario de la Comisión de Asuntos Constitucionales, por mayoría, sostiene argumentos importantísimos. Los argumentos más importantes, y creo que es para mí el más contundente, es que vos fíjate, todos los derechos que consagra la Constitución Nacional, todos, ningún derecho es absoluto. Todos los derechos que consagra son relativos. Están limitados por la misma Constitución Nacional y por los tratados de derecho internacional. O sea, todos los derechos son relativos. No hay derechos absolutos, ni el derecho de propiedad, ni el derecho a la libertad de prensa. Todos están sometidos a las leyes que reglamentan su ejercicio. Lo dice el artículo 28 de la Constitución Nacional. Bueno, el derecho a ser elegido también está limitado en su ejercicio. Y vos fíjate que la reforma del año 1994... la última reforma a la que fue sometida nuestra Constitución Nacional, el artículo 36 dice expresamente que es un atentado al sistema democrático quienes incurren es un delito doloso quien incurre en un acto de corrupción, en el que se enriquece de manera ilícita. O sea, vos fíjate que lo dice el reformador del artículo 36, el reformador del año 84, y que una persona que se enriquece ilícitamente debe quedar inhabilitado para ejercer un cargo público. Y además, ese mismo artículo dice que el Congreso debe sancionar una ley sobre ética pública. O sea, el artículo 36 sancionado en el año 34. O sea, el legislador en el año 34 le da una manda al Congreso de la Nación para que haga una ley que reglamente ese derecho. Entonces, acá lo que se tiene que considerar es que no se está
cercenando el derecho, se lo está reglamentando. Los que sostienen, los que están en contra del dictamen negativo, ¿qué dice? Un fallo de segunda instancia no es una sentencia firme. ¿Por qué no es una sentencia firme? Porque uno todavía puede apelar. Porque uno puede apelar y puede llegar a la corte. Y de esta manera se estaría vulnerando el principio de inocencia, porque vos no sos considerado culpable hasta que no están agotadas todas las instancias. Entonces vos seguís siendo inocente porque no está confirmada la sentencia, pero acá vos no estás cercenando el principio de inocencia. ¿Por qué? Porque este es una restricción electoral y es una medida preventiva. En cualquier juicio se toman medidas preventivas antes de dictar hasta sentencia. En primera instancia, un embargo preventivo se dicta antes de la sentencia en primera instancia. Es una medida preventiva, además es temporal. O sea que porque si, por ejemplo, vos llegás a esa corte suprema y llegás a la dice, corte no, sos inocente, y la listo, corte te declara inocente, directamente vos recuperás tu derecho. O vos cumplís con lo que la sentencia te pone y directamente lo recuperás. O sea, es una restricción, pero no es una conculcación definitiva. Es temporal. Y es una medida que además es muy común. Además, las inhabilitaciones electorales ya existen. Claro. Porque, por ejemplo, si vos haces una mala gestión, ya existen las inhabilitaciones electorales. ¿Desde el ámbito legal o...? Desde el ámbito legal. ¿Y quién evalúa que es una lo buena o mala gestión? ¿Cuál es el criterio, por ejemplo, para esa aplicación de ley? Cuando hay una sentencia, cuando hay una determinación que te determina que una persona hizo una mala gestión, puede haber una inhabilitación. O sea, el criterio de que se está vulnerando el principio de inocencia es realmente no es real. Muy líquido. Claro, es real porque el principio no se viola la presunción de inocencia, porque es una restricción, es una reglamentación a un derecho, se está reglamentando el derecho a ser elegido. El derecho a ser elegido no es un derecho absoluto. Vos no puedes ser elegido en cualquier circunstancia. Si vos cometiste un delito de corrupción, te están reglamentando ese derecho que no podés ser elegido. ¿Y por qué? Porque priman otros derechos que son importantes, como por ejemplo la protección a la función pública y el principio republicano, que también son derechos constitucionales. Entonces se están reglamentando otros derechos y se están cuidando otros derechos constitucionales. Y no se están vulnerando esos principios porque esos principios se están protegiendo porque son temporales y preventivos. Y además hay otros principios que también se cumplen, porque hay un principio que es fundamental en la Constitución Nacional, que es uno que contempla el artículo 16, que es la idoneidad para los cargos públicos. Marcelo habla mucho acá de la idoneidad de los cargos públicos, habla mucho de la idoneidad técnica, de la idoneidad para cumplir con la función, y la idoneidad ética y moral también es importante. Y lo dice específicamente el artículo 16 de la Constitución Nacional. Para cumplir un cargo público, para ser electo, uno tiene que tener idoneidad técnica, idoneidad moral e idoneidad ética. Y ese principio también hay que cuidarlo. Entonces, los derechos de la Constitución no son absolutos, se tienen que reglamentar, se tienen que cuidar unos con otros. Entonces, el derecho a ser elegido no es un derecho absoluto. Lo que viene a ser la ficha limpia es simplemente a reglamentarlo y a decir que es un derecho que no es absoluto y que de esta manera se está tomando una decisión que es preventiva y que es temporal. Simplemente eso. No se está violando el derecho de... Además, por ejemplo, también otro de los argumentos en contra es que se estaría violando el Pacto de San José de Costa Rica, que también tiene la misma importancia que la Constitución Nacional, pero eso tampoco es real, porque el Pacto de San José de Costa Rica
dice expresamente que se puede restringir un derecho político, el derecho de ser elegido, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones, que tiene que ser, en principio, que tiene que estar previsto por una ley, que en este caso lo estaría, porque estaría previsto por esta ley, tiene que tener un fin específico, un fin legítimo, que en este caso sería proteger al electorado de que una persona que no cumple, una persona que defraudó al Estado vuelva a ser elegida, y que tiene que ser proporcional. Y obviamente que es proporcional porque si una persona que se enriqueció de manera ilegítima a costa de los bienes que le pertenecen al Estado, es lógico que no pueda cumplir con la función. Bien, cortito, que nos tenemos que ir. Y importante decir esto, que ya hay precedentes jurisprudenciales porque la Corte Suprema de Salta ya se ha pronunciado y ha declarado la constitucionalidad con todos estos argumentos que ya son tenidos en cuenta para tomar en consideración. Bien, cortito, Sí. pues nos tenemos que ir, y esto sí es político. Sí. Ayer se suspendieron las PASO, por lo menos en diputados, en la primera instancia. ¿Cuál es la opinión del PRO? ¿Tuya cuál es? Yo creo que en este momento es necesario, en principio que es fundamental una reforma seria del sistema electoral. Una reforma seria implica no solamente la suspensión de las PASO, sino también hablar de una boleta única. Estamos inmersos en un sistema electoral vetusto, sí, pero estoy hablando del sistema nacional. Completo, provincial y todo lo demás. Hace falta una reforma realmente integral. Más allá de esto, concretamente con relación a las PASO, creo que es necesario eliminar, que se suspendan en este momento por miles de razones que tienen que ver con la necesidad de achicar un poco el costo que tienen las elecciones, si va a haber o no desdoblamiento, pues fíjate la cantidad de veces que va a tener que ir el votante a votar, porque va a tener que ir 2 veces por la nacional, 2 veces por la provincial. Ya está pasando eso en innumerable cantidad de provincias, que tienen que ir 4 veces en una legislativa y a veces 5 en la nacional, porque cuando hay balotaje tienen que ir 5 veces a votar, lo cual eso es un dispendio de dinero impresionante. Si Kicillof llegara a decidir desdoblar las elecciones, la provincia de Buenos Aires tiene que afrontar un gasto inconmensurable, porque vos sabés lo que significa, porque la nación se hace cargo de las elecciones, pero si la provincia llegara a decidir desdoblar, tiene que afrontar los gastos que eso significa, y la provincia sabemos perfectamente en el estado calamitoso en que se encuentra, recorriendo sus caminos, viendo las cuestiones de inseguridad. Bueno, no me voy a detener en eso porque tenemos pocos minutos. A mí me encantaría decir como cerremos hasta acá, sí. Y quédate Mercedes, Sí, lo seguimos quédate. charlando y lo transmitimos el lunes, porque siento Sí. que con el tema de las PASO me surgen un montón de preguntas de por qué, había sido la iniciativa que tenían en un comienzo, con qué objetivo se llamó a las PASO y por qué ahora estamos hablando de suspender y no de sacarlas, y si eso no termina siendo también como tendencioso. Siempre hay bueno, cuando podemos las hacemos, cuando no, es algo raro, pero siento que no tenemos tiempo. Siempre hay especulaciones políticas, siempre quienes tienen los fuertes liderazgos son los que más les conviene, eso es una realidad. Claro, pues. Esto nació en el año 2009, en la época de Néstor Kirchner, que fue quien instauró las PASO. Y la realidad es que siempre hay especulaciones políticas y sabemos que quienes mantienen y sostienen liderazgos fuertes son los que más les conviene que las PASOs no existan. Las PASOs son necesarias para los partidos políticos que no tienen liderazgos y que tienen que disputar sus líderes a través de este mecanismo. Pero bueno, yo estoy pensando en función de lo que necesita el pueblo, de lo que necesita la Argentina, y bueno, si soy congruente con lo que no soy funcional a lo que por ahí me conviene o de lo que yo siento que sería necesario para el metro cuadrado en el cual pertenezco, y tengo que pensar que las PASO hoy no le sirven al país, no le sirven al argentino. No, el argentino común, el argentino de a pie, el argentino que hoy necesita comer, que hoy necesita vivir, que hoy necesita solventar las necesidades básicas para sostener su familia, para seguir viviendo, para seguir soportando las necesidades que hoy las PASO no las necesita. Y tenemos que pensar en ese argentino. Yo creo que después las PASO especulaciones no se necesitan, políticas, pero porque tampoco creo que el ciudadano común termina de entender para qué están hechas. Porque muchas veces uno
no es realmente, pero por eso digo, siento que es Por como eso, para quedarnos fuera de ahí. por eso las charlando, diferencias de cada partido creo que se tienen que dirimir puertas adentro, como pasó siempre. Porque es falso, yo cuando voy a elegir, no estoy librando las internas de los partidos, estoy teniendo que elegir uno. No, y además entonces no son internas. No, y además generan a veces expectativas, especulaciones, sí, que además son dañinas. El pueblo, que se terminan las PASO y al día siguiente te devalúan. Exactamente. La voluntad de ir a votar, porque decís, che, si me van a castigar cada vez que voto, no tengo más ganas de votar. Exactamente, por eso creo que son dañinas, que generan repercusiones a veces muy negativas. Por eso te digo, si un partido político necesita dirimir liderazgos, tiene que, bueno, hacerlo puertas adentro, como pasó durante muchos años, y creo que de esa manera tienen que nutrirse. Los partidos políticos necesitan de internas, las internas son las sabias, son el mecanismo que tiene un partido para crecer, puertas adentro, las internas muchas veces puertas adentro hasta son favorables porque hacen que el partido crezca, se fortalezca, los liderazgos son necesarios para poder crecer dentro de un partido, las disputas internas son buenas siempre que sean sanas. Y eso yo lo creo necesario para fortalecer las democracias internas, pero el pueblo no tiene que ser sometido a este tipo de cuestiones, porque además politizar al pueblo de esta manera creo que le ha traído muchas consecuencias más negativas que positivas. Y en esta instancia donde el pueblo está sufriendo, donde todavía estamos sumidos en una microeconomía muy compleja, muy difícil, donde el pueblo la está pasando mal todavía, donde hay una recesión todavía muy grande. Una recesión importante, tenemos que dar señales de que somos conscientes de esta situación, y los políticos más que ninguno. Y estas decisiones que tienen que ver con la necesidad de escucharlos, que también tiene que ver con lo de ficha limpia, porque esto de ficha limpia no nace de los políticos. Siempre nació de la gente, la necesidad de ponerle un freno, porque además, si creemos que ficha limpia va a resolver la corrupción, también estamos sobredimensionando a la ficha limpia. Claro. Porque la corrupción no se resuelve con la ficha limpia, estaríamos dimensionando, y si estamos dimensionando que los gastos de la política se van a resolver eliminando las PASO, también lo estamos sobredimensionando. Acá el problema es mucho más grande, pero bueno, son señales que es necesario darlas. Que el problema es más profundo, sí, es mucho más profundo. Ficha limpia es una herramienta, es un paso. Sacar las PASOs es un paso, valga la redundancia. Que el problema es mucho más fuerte, es mucho más troncal, es mucho más medular, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, son pasos. Ficha limpia es un paso para que la gente entienda que quien le robó al Estado, que quien se enriqueció ilegítimamente no puede ser candidato. Quien le robó al pueblo no puede volver a candidatearse y no puede ejercer un cargo público. Yo creo que el pueblo eso lo entiende, falta que la clase política lo pueda entender, porque lo entendemos nosotros cuando nos contratan para cualquier trabajo que tenemos que tener nuestro psicotécnico y te piden antecedentes hasta para ser bombero. Fíjate que, no sé si las encuestas hoy por hoy son creíbles o no, pero cualquier encuesta que vos leas, más del 80% de la ciudadanía está a favor de ficha limpia. Sí. Entonces, bueno, y fíjate que la eliminación de las PASOs, lo que pasó ayer en la comisión, fue amplia también la postura de los legisladores en la Cámara de Diputados, o sea, fue mucho más amplia la votación a favor de la eliminación, que el mismo peronismo, el mismo Frente para la Victoria se fragmentó en 3 pedazos, o sea, quiere decir que también dentro del Frente para la Victoria hay gente que opina que las PASO tienen que ser eliminadas. Estamos en una legislativa además, o sea, ni siquiera estamos hablando además de eliminación, estamos hablando de suspensión. ¿Por qué la eliminación? Porque la eliminación requiere, ahora estamos hablando de mayoría absoluta, si habláramos de eliminación necesitamos otra mayoría. Entonces, creo que vamos, porque estaríamos haciendo una reforma más importante. Entonces, creo que estos son señales que además el presidente las prometió en campaña, las tiene que cumplir. El PRO fue el primer, el proyecto del 2016 de ficha limpia fue de López Nato, o sea, que es una diputada del PRO, el primer impulsor de todas estas cuestiones. Y bueno, son señales que la ciudadanía está esperando y es la que está sufriendo. Entonces yo creo que hay que impulsarlas, que hay que apoyarlas, que hay que sostenerlas y que hay que seguir.